A continuación se hablará sobre la fosforilación oxidativa y se explicará cada subtema que conlleva a este tema. A grandes rasgos, la fosforilación oxidativa es la transferencia de electrones de los equivalentes reducidos de Na reducido y Fa reducido, obtenidos en la glucólisis y en el ciclo de Krebs, hasta el oxígeno molecular acoplado con la síntesis de ATP. Fosforilación oxidativa. Se produce dentro de la mitocondria de la célula dentro de las crestas de la membrana interna. En la membrana hay un sinfín de estructuras conocidas como cadenas de transporte de electrones y dentro de ellas hay portadores de energía que sirven para sintetizar ATP. Como lo hemos demostrado en la imagen, la fosforilación oxidativa empieza cuando el NAD del ciclo de Krebs dona 2 electrones al primer complejo a medida que los electrones pasan al complejo siguiente. Los protones pasan desde la matriz hacia el espacio que hay entre las membranas. Como se ve en la imagen, un segundo par de protones serán recogidos en la matriz. Este complejo, llamado coenzima Q, recorre toda la membrana y empuja a 2 protones al espacio que hay entre las membranas. Los electrones se trasladan al complejo final y vuelven al lado de la matriz. Al final de la cadena, otros protones pasan a través de la membrana, al espacio que hay entre ellas. Finalmente, una toma de oxígeno entra y recoge 2 electrones de la cadena y 2 protones de la matriz para producir agua. Cadena de transporte de electrones. Es una serie de proteínas y moléculas orgánicas que se encuentran en la membrana interior de la mitocondria. La energía liberada en estas reacciones se captura como un gradiente de protones, el cual se utiliza a su vez para formar ATP, en un proceso llamado quimioósmosis. Los pasos clave de este proceso incluyen entrega de electrones por Na reducido y Fa reducido, transferencia de electrones y bombeo de protones, separación de oxígeno molecular para formar agua y síntesis de ATP impulsada por un gradiente, los cuales se explicarán en el siguiente video. La cadena de transporte electrónico consiste en una serie de complejos proteicos incrustados en la membrana mitocondrial interna. Los electrones captados de moléculas donantes son transferidos a través de estos complejos. Acoplado con esta transferencia electrónica existe un bombeo de iones hidrógeno. Este bombeo genera el gradiente utilizado por el complejo de la ATP sintetasa para sintetizar ATP. En la cadena de transporte electrónico se encuentran los siguientes complejos: NADH deshidrogenasa, citocromo BC1, citocromo oxidasa y el complejo que fabrica el ATP, la ATP sintetasa. Además de estos complejos, también están implicados en el proceso 2 transportadores móviles, la ubiquinona y el citocromo C. Otros componentes clave en este proceso son el NADH y los electrones que transporta, iones hidrógeno, oxígeno molecular, agua y ADP y fosfato inorgánico, que se combinan para formar ATP. Al comienzo de la cadena de transporte electrónico, 2 electrones son cedidos por el NADH al complejo de la NADH deshidrogenasa. Acoplado con este transporte, se produce el bombeo de un ion hidrógeno por cada electrón. Seguidamente, los 2 electrones son transferidos a la ubiquinona. Se dice que la ubiquinona es un transportador móvil porque transporta los electrones a través de la bicapa lipídica hasta el complejo del citocromo BC1. Cada electrón es entonces cedido desde el citocromo BC1 al citocromo C. El citocromo C acepta los electrones de uno en uno. Un ion hidrógeno es bombeado a través del complejo por cada electrón transferido. El siguiente paso importante ocurre en el complejo de la citocromo C oxidasa. Este paso requiere 4 electrones. Estos 4 electrones interactúan con el oxígeno molecular y con 8 iones hidrógeno.
Los 4 electrones, 4 iones hidrógeno y el oxígeno molecular se combinan para formar 2 moléculas de agua. Los otros 4 iones hidrógeno son bombeados a través de la membrana. Esta serie de etapas con bombeo de iones hidrógeno crea un gradiente. La energía potencial asociada a este gradiente es utilizada por la ATP sintetasa para fabricar ATP a partir del ADP y del fosfato inorgánico. La presente animación ilustra 2 ciclos completos de transporte electrónico. Debemos tener presente que en las células vivas tienen lugar simultáneamente muchos de estos ciclos, asegurando así el mantenimiento del gradiente de protones a través de la membrana. Sistema mitocondrial. Este sistema se genera en el metabolismo. Son ácidos oxidados por la cadena de transporte de electrones. La energía libre generada en esta reacción se emplea para bombear protones. Dichos protones son los puntos rojos que se encuentran en la imagen. Desde la matriz mitocondrial hasta el interior de las crestas mitocondriales para dar lugar a la fuerza protón motriz. Todos los componentes activos de la cadena de transporte de electrones se encuentran exclusivamente en las crestas mitocondriales, formando supercomplejos. Dichas crestas mitocondriales en la imagen se encuentran señaladas por la estrella. A continuación veremos un video dándonos un ejemplo de un sistema mitocondrial. A continuación se explicará un balance energético. Bueno, para explicar el balance energético y que quede más entendido, para la fosforilación oxidativa necesitamos estos 3 balances, entre la glucosa, el piruvato y teniendo 2 átomos de ATP. Aquí el resultado nos da glucosa más 36 fósforo inorgánico más 36 ADP más 6 oxígenos, y en producto nos da 6 CO2 más 36 ATP más 42 agua. Aquí lo que vamos a hacer es eliminar entradas y salidas. Bueno, ahora vamos a eliminar lo que tenga igual entrada y salida para que nos dé el resultado de este balance, que serían 2 NAD con 2 NAD. 2 piruvato con 2 piruvato, 2 NAD reducido con 2 NAD reducido, 2 hidrógenos con 2 hidrógenos. Lo restante que nos queda lo vamos sumando. Sumamos 2 fósforos inorgánicos con 4 fósforos inorgánicos más 30 fósforos inorgánicos nos da 36 fósforos inorgánicos.
Sumamos 2 ADP con 3 ADP con 4 ADP y nos da 36 ADP. Y sumamos 5 oxígenos con 1, nos da 6 oxígenos. E igual aquí, sumamos 6 CO2, como más tenemos 1, se queda así. Los ATPs, sumamos 2 ATPs con 30 ATPs con 4 ATPs, nos da 36 ATPs. Y sumamos 2 agua con 34 con 6, nos da 42. Y este es el resultado de nuestro balance. Agentes desacoplantes e inhibidores. Los agentes desacoplantes son sustancias que evitan el acople entre el transporte de electrones y la formación de ADP para sintetizar el ATP. Los agentes inhibidores, a diferencia de los agentes desacoplantes, impiden tanto la estimulación del consumo de oxígeno por el ADP como la fosforilación del ADP a ATP. Sin embargo, estos agentes no inhiben directamente a cualquiera de los transportadores de electrones de la cadena respiratoria. En lugar de ello, impiden el mecanismo de formación de ATP que utilice el intermediario de energía elevada, o sea, el estado producido por el transporte electrónico. En agentes inhibidores nos manejan dos ejemplos que afectan la función mitocondrial. El primer ejemplo es inhibidor de la cadena que bloquea la cadena respiratoria. En este ejemplo nos maneja 4 venenos que afectan la función mitocondrial, que son retenona, amital, antimicina A y cianuro. La retenona inhibe el complejo 1, la reoxidación del NAD reducido y la oxidación del malato. En la amital inhibe el complejo 1 y afecta las oxidaciones dependientes del NAD. En la antimicina A inhibe el complejo 3 e inhibe la reoxidación del NAD reducido y del FAD reducido. En el cianuro bloquea el paso de electrones del citocromo A3 al oxígeno. En el ejemplo 2 nos maneja dos tipos de veneno que inhiben la ATP sintasa. Dichos ejemplos son la oligomicina y el diciclohexilcarbot-dimida. La oligomicina inhibe la ATP sintasa al unirse a la subunidad F e interferir en el transporte de hidrógenos a través de F e inhibe por lo tanto la síntesis de ATP. Y en el dicloxilcarbot-dimida, un reactor soluble en lípidos también inhibe el transporte de protones por F al reaccionar con un residuo de glutámico en una de las subunidades de F de mamíferos.